amigas, bienvenidos a este espacio de entrevistas en contexto. Como lo habíamos anunciado, ya tenemos la presencia de Anderson Silva, quien es director provincial del Ministerio del Trabajo en Zamora Chinchipe, para hablar precisamente de los derechos laborales conseguidos en este gobierno, cuál es el trabajo que se ha desplegado en favor de la clase obrera, aprovechando pues y conmemorando de que este lunes se celebra a nivel mundial el Día del Trabajador. Primeramente, Anderson, gracias por acompañarnos. Paul, muchísimas gracias. Un saludo cordial a este prestigioso e importante medio de comunicación. Un saludo a ti y a todo tu equipo que la verdad hacen este importante espacio de comunicación y así poder difundir día a día importantes logros que se vienen dando de parte de la administración pública en nuestra provincia. Son 10 años de gobierno, Anderson. ¿Cuál es el trabajo que se ha desplegado en favor de la clase obrera desde el gobierno central? Mira, hablar de los logros de este proceso político, revolución ciudadana en nuestro país, es hablar del contexto de los cambios o profundos cambios que han existido en estos 10 años. Y para eso es necesario retroceder o retrotraer el tiempo y imaginarnos o tan solo recordar el país que teníamos. Un país decadente en identidad, un país decadente en construcción social, en tejido político organizativo. Había muchísimas cuestiones en las que la seguridad jurídica, por el producto de los efectos de la flexibilización laboral que implicaba la tercerización e intermediación laboral, dejaron como secuela en el país. Consecuencias como esas son las de miles de personas salieron de nuestro país, migraron a otros lados y aparte del petróleo fue otro de los ingresos, las divisas que enviaban los mismos. Fue necesario entonces un proceso de cambio estructural dentro de lo que es la seguridad jurídica y para ello fue necesario implementar un importante proceso de reforma constitucional. Adoptamos entonces la postura de los neoconstitucionalistas desde el pensamiento crítico de la construcción sobre la base de la sociedad, que son precisamente la fuerza de la producción. De ahí entonces se adquiere este nombre importante o esta referencia que siempre hace eco nuestro presidente, es el tema de que en el país prima el humano antes que lo capital. Y se consideró entonces necesario hacer toda una reestructura de las normas legales. Y empezamos ahí entonces con un primer cambio. Por primera vez en las constituciones de Latinoamérica se reforma una constitución con 444 artículos, de los cuales cerca de 30 artículos norman y regulan el aspecto laboral en el país. ¿Qué implicó la eliminación de la terciarización laboral? Primero, instaurar el proceso de seguridad dentro de los trabajadores, garantizar el principio de estabilidad laboral a los gremios, a los sindicatos, en este caso a los directivos de cada uno de estos miembros y miembros de los sindicatos de las organizaciones laborales en general. Permitió el tema de que haya una reestructuración en la construcción de las remuneraciones a través de la construcción y en vigencia a partir del año 2011 del salario digno. Implicó muchísimo el hecho de que los trabajadores tengan ya regulado a través de los mandatos 2, 4 y 8 una acorde y justa indemnización por los años de servicio prestados, con la diferencia del servicio público a la de los trabajadores. Implicó cambios en el tema de la protección y seguridad a los trabajadores. Producto de ello es que a partir de la emisión o expedición de estos tres mandatos constitucionales se reforman muchísimas los preceptos en sí que tenía el Código de Trabajo. Y en la actualidad aún se siguen actualizando ciertas normas tomando en cuenta los momentos difíciles que hemos pasado en estos 2 últimos años. Anderson, cada 1 de mayo, lo observamos este lunes, siguen existiendo marchas de grupos de trabajadores que siguen exigiendo derechos. ¿Qué es lo que falta? ¿Hay alguna deuda pendiente con los trabajadores? Hay un principio, el principio de la humanidad. Con 2 cosas, más allá de la deuda externa que antes se decía vulgarmente nace ya un ecuatoriano, creo que el humano nace con 2 conflictos importantes en la vida. Primero es la posesión sobre el territorio. Creo que es uno de los conflictos históricamente que la humanidad ha tenido. Y el otro, segundo o tercero, por ponerlo así, es el tema de la diferencia entre ser la clase empleadora y la clase obrera. La relación laboral, y me permito un poco adoptar siempre esto que explico, nace con una diferencia.
siempre el posicionamiento del trabajador va a ser por aspirar mejores ingresos, mejores garantías y mejores derechos. Tenemos un salario básico que no alcanza a cubrir todas las necesidades. Imposible de pronto cubrir todas las necesidades, pero no nos olvidemos que el salario básico está enlazado prácticamente con el tema del salario digno, que permite dignificar lo que necesita el trabajador y para todas sus cargas familiares, perdón. Pero es un poco el contexto de cómo se desarrollan las relaciones laborales, las que generan cierto comentario o todavía cierta deuda para los trabajadores. Tomemos en cuenta que hemos evolucionado, en 10 años hemos evolucionado en normativa jurídica, pero todavía creo nos resta todavía por garantizar ciertos aspectos de lo que es conquistas laborales. Conquistas laborales que evidentemente se las adquiere a través de la suscripción de los diferentes contratos colectivos y prebendas que evidentemente se suelen generar o transcribir en estos documentos. Hoy en día, y saludar a toda nuestra clase trabajadora, nuestra fuerza laboral en este día que la verdad hace resaltar, hace ver el compromiso de los trabajadores y quienes estamos ahí al tanto de la labor, de la lucha que ellos hacen. Para nosotros es la verdad dignificante poder resaltar este día para que no solo las nuevas generaciones que vienen se estanquen en un contexto de decir, bueno, la clase obrera es la mano de obra no calificada. Hoy en día se apuesta mucho a la mano de obra no calificada. Instituciones como el SECAP, adscritas al Ministerio de Trabajo, vienen impulsando la certificación por competencias laborales, un estándar de competencias que es reconocido a nivel internacional. ¿Cuáles son las ventajas de tener una certificación? Muchas ventajas. Primero, que es un reconocimiento internacional, tiene y está registrado en el CENESID, y esto permite elevar muchísimo la calidad de los perfiles profesionales, de los perfiles laborales. ¿Qué implica esto? Que nos estamos adaptando a un contexto de los requerimientos de los estándares de las empresas internacionales. No nos olvidemos el contexto de los proyectos estratégicos nacionales en nuestra provincia, empresas como Lundin, con un comportamiento organizacional con un estándar de calidad muy elevado, requiere del contexto, no solo de la preparación en el área de conocimiento en la que se desempeña el trabajo, sino también adicionalmente el contexto de una capacitación íntegra, el tema de riesgo, seguridad, y eso es muy importante. Entonces, un respaldo de que estás capacitado para hacer esto. En otros aspectos, no solo en el área en la que uno tiene la habilidad o la destreza. Y eso es muy importante. Entonces, esto nos permite impulsar y generar desde las instituciones públicas el contexto de decir, bueno, tenemos que seguir preparando a nuestra gente, tenemos que seguir capacitando a nuestra gente, y este tipo de certificaciones permite que esta gente tenga este aval, este reconocimiento del conocimiento y las habilidades que han ido adquiriendo en todo este tiempo. Es como una licencia que se da al conductor, ¿no? Evidentemente, o sea, funcionan por ahí. Esto es lo que generalmente por el área en el que se desempeñan los proyectos estratégicos tienen el trabajo, por ejemplo, digamos, el tema minero, el tema de reforestación, tema ambiental, seguridad industrial, ocupacional. Y estas licencias, si bien es cierto, no solo las otorga el SECAP, hoy en día instituciones educativas particulares, como en el caso de la Universidad Particular de Loja, en nuestra provincia está ejecutando un proceso de formación intensivo para los y las ciudadanas. Entonces esto es muy bueno, vemos cómo hemos articulado, y esto es muy bueno resaltarlo. En días atrás hemos estado trabajando con ex trabajadores de Hidrochina, ex trabajadores de la construcción del Hospital de Yanzasa, y hemos ya difundido esta iniciativa. Entonces, empresa Lundin, empresa privada a través de la Universidad Técnica Particular de Loja, SECAP, y nosotros hemos estado trabajando ya en una estrategia institucional con la finalidad de ir generando ya este acercamiento con estos trabajadores. Ya que topas estos temas de los proyectos que se ejecutan en la provincia, tenemos la construcción de una hidroeléctrica, 2 proyectos estratégicos mineros, sin contar la obra que ha construido el Gobierno Nacional de Infraestructura, pero sin embargo hay sectores de la sociedad que siguen exigiendo que se contrate mano de obra local. Ustedes como Ministerio de Trabajo han estado velando para que se garantice la contratación de obra local, de mano de obra. Recordemos que uno de los compromisos, no solo del Ministerio, sino del país a través de nuestro presidente, fue el tema de que en las actividades netamente mineras se contrate mano de obra calificada en un 80%. Eso lo regula el artículo 95. ¿Sí, se está cumpliendo? Eso se está cumpliendo en su totalidad. Ahora, hay un principio también que
que lo estamos analizando y es un tema que ha generado muchas recomendaciones a las empresas, es el hecho de que se pueda mover o migrar la misma gente que está en un proyecto. No olvidemos algo. Un proyecto, por ejemplo, Mirador, tiene una ejecutora, pero esta ejecutora tiene entre 5 a 10 empresas contratistas y sucesivamente estas tienen empresas subcontratistas. Este personal, ¿sí?, lo que intentamos y lo que estamos tratando de promover es que una vez que estas subcontratistas van acabando el tiempo o la obra en la ejecución de su contrato, puedan estas personas pasar a otro proyecto, ¿sí? Entonces eso va a permitir como que el nivel de experiencia, el nivel de conocimiento del proyecto pase de una empresa a otra. Evidentemente que hay circunstancias en las que mucha gente se va quedando, situaciones ya productos de la relación laboral, no se ha podido migrar este tema. Sin embargo, aspectos importantes como por ejemplo las modalidades contractuales dentro del giro de negocio permiten realizar este tipo de temas. Otros aspectos como por ejemplo el hecho de que la mano de obra del local no es suficiente para la demanda de las empresas, o a su vez también hemos visto como una complicación el hecho de la falta de experiencia en el área o donde se van a desarrollar las actividades. Entonces eso nos ha generado muchísimos contratiempos de que se pueda efectivizar en un 100% la contratación de mano de obra local. Entonces ahí estamos corrigiendo algunos temas. Las auditorías, las visitas son permanentes. De hecho hemos destinado de 1 a 2 días a la semana a los proyectos recorridos por los frentes de trabajo y nos ha dado muy buenos resultados. De esta manera, entonces, no solo garantizamos la contratación de la mano de obra no calificada, sino también el cumplimiento de las obligaciones laborales. Y eso nos ha dado muchísimos réditos. ¿Existían conflictos especialmente con las empresas chinas, Hidrochina, EXA, por motivo del idioma? ¿Entre trabajadores han habido conflictos? ¿Es de conocimiento público? Es indudable. ¿Se han logrado limar estos contratiempos? Mira, desafortunadamente yo tengo que decir aquí, y hay que ser muy sensatos, el tema comunicación por el idioma ha sido uno de los problemas, yo creo que más han resaltado en todo este tiempo que se ejecutan los proyectos estratégicos. Sin embargo, hemos tratado de adoptar a través de nuestras visitas que los traductores primero tengan una fluida comunicación con los trabajadores. Exacto. Y a la par que el contenido de la información, del mensaje sea un poco acorde al término de los trabajadores. Es imposible, es casi imposible que un jefe chino pueda dirigirse directamente a su trabajador. Es casi imposible, no se comprende. Yo he tenido la oportunidad de conversar con los jefes chinos y si no estamos con los traductores es imposible mantener un diálogo. Sin embargo, los traductores de manera muy cordial han acogido nuestra recomendación en algunos aspectos. Tengo que decirlos, la presencia de trabajadores que dominan el inglés también es importante y ayudan mucho a la relación, a la intercomunicación que tiene que haber en cada una de las empresas. Pero sí, vuelvo y repito, el tema del idioma entre los trabajadores ecuatorianos y los jefes chinos ha sido uno de los principales problemas y ese va a ser, yo creo que el obstáculo principal de aquí a otro tiempito más hasta poder ver cómo buscamos la mejor estrategia para ir limando este tipo de temas. Muy bien, para finalizar, estimado Anderson, coméntanos, ¿en qué está trabajando actualmente el Ministerio acá en Zamora Chinchipe? Bien, una de las principales cosas que estamos haciendo es difundir muchos de los procesos internos que se están generando, el posicionamiento de los programas en lo territorial, como por ejemplo el tema de la figura del contrato juvenil, el tema de la licencia por maternidad sin remuneración, el tema de la jornada reducida y la jornada prolongada, que son parte de la Ley de Promoción del Empleo Juvenil, vigente recientemente. Seguir fomentando el derecho de los trabajadores y también las obligaciones de los empleadores. Este es un tema muy importante. Hemos tenido y tenemos el agrado de tener cerca ya de más de 50 procesos de formación de lo que viene abril 2016, abril 2017, con muchísimos e importantes logros, como por ejemplo llevar el mismo servicio del Ministerio de Trabajo e Inspectoría de Trabajo como tal a las empresas, a los lugares de trabajo. Estamos implementando las medidas de prevención en el tema de consumo de alcohol y drogas en los lugares de trabajo, tanto públicos como privados. Esta es una iniciativa que se la está trabajando conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo, articulándonos agendas y hojas de ruta que nos van a permitir seguir fortaleciendo el tema de la prevención en este tipo de aspectos.
Otra de las cosas que sin duda algunas cabe resaltar es la implementación del programa Inspectores Integrales 2.0, que es una muy buena forma sistemática e informática de solicitar información y verificar el cumplimiento de las obligaciones. Es así que lo que viene de junio 2016 y abril 2017, cerca de 1.200 inspecciones hemos realizado en la provincia, y eso con muy buenos logros. ¿Qué tratamos de hacer a través de este nuevo sistema de inspecciones integrales? Primero, generar la facultad de identificar el incumplimiento. Generamos el tiempo necesario para que la empresa o empleador subsane este tipo de errores, garantizando siempre el derecho de los trabajadores. Si esto no se cumple, bueno, prosiguen las subsecuentes sanciones o multas. Pero lo que nosotros le hemos dado un plus a este tema. No nos sirve de mucho generar una multa, una sanción, cuando todavía va a persistir el incumplimiento de la obligación. Entonces nosotros de manera muy personal nos hemos apoderado, por decirlo así, de que en realidad se subsane pero la medida, la obligación, en garantía del trabajador. Por ejemplo, es así que hemos tenido algunos ejercicios en torno al tema del pago de las utilidades. Hemos identificado que algunos trabajadores no se les está cancelando. Si aplicamos la ley, tiene que ser una sanción, ojo, remunerativa por cada trabajador. Pero nosotros hemos dicho, vean, les vamos a otorgar tanto plazo para que esto pueda cumplirse, porque en realidad se subsane. Y eso es lo que nosotros necesitamos, o sea, necesitamos una medida en la que no permita tan solo sancionar el artículo, la norma transgredida, sino también garantizar el derecho de los trabajadores. Y eso lo estamos haciendo en este mes de mayo que iniciamos. Vamos a darle muy fuerte al control en el pago de las pensiones, en el tema de las utilidades, fondos de reserva, y eso ha sido un trabajo arduo, con muchos resultados. Otro de los logros que puedo decirte es el tema de la inserción laboral de personas con discapacidad en los proyectos estratégicos. Ha sido una de las cosas eso se está cumpliendo. 5% me parece que es. Por ponerlo más práctico, es por cada 25 trabajadores una persona con discapacidad. Y ahí estamos encontrándonos con la necesidad de que estas personas con discapacidad también tengan un proceso de formación y capacitación continua en áreas técnicas. Porque no es posible que con la finalidad de dar cumplimiento con la contratación de personas con discapacidad, a estas personas con discapacidad se las tenga marginadas siendo cierto tipo de actividades. Estamos ya en un proceso de evaluación como auxiliares de servicio, limpieza, etc. Entonces hemos dicho, no, bueno, ellos también tienen que tener otros cargos. Así que vamos a empezar con un proceso de formación masivo para las personas con discapacidad en el tema de áreas técnicas, informática y otro tipo de asuntos, que de acuerdo a su habilidad, destreza y de acuerdo a su discapacidad, tanto física como intelectual, les permita adquirirlas, y eso a su vez va a generar muchísimo más fluidez en la contratación de personas, tanto en el sector público como en el privado. Muy bien, abogado, le agradecemos una vez más por haber estado. Paul, gracias a ti y es un placer siempre estar aquí. El abogado Anderson Silva, director provincial del Ministerio del Trabajo, para hablar sobre la garantía de los derechos de los trabajadores, conmemorando y aprovechando que este 1 de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajo. Amigos, quédense con nosotros, en momentos seguimos con más entrevistas en su programa En Contexto.